Es decir, a mí me da mucho más miedo un monstruo en traje cortado en Savile Row en Inglaterra que un monstruo con escamas y que aviente llamas y todo este rollo. ¿Sí? ¿Qué hace que Guillermo del Toro se exprese así del mundo? Bueno, creo que para entender la mente de Guillermo del Toro debemos primero entender el contexto en el que éste nació y creció. Guillermo del Toro es un mexicano nacido en la ciudad de Guadalajara. Y como niño creciendo en medio de una ciudad metropolitana en el centro del país, de acuerdo a varios comentarios que ha dado a lo largo de los años, llegó a presenciar de muy cerca horrores del mundo real, como es la inseguridad, los asaltos e incluso asesinatos en las calles y tiroteos, y muchas otras expresiones de violencia y de maldad que son de diario ver o escuchar en una ciudad de Guadalajara y más aún durante los años 70. Es aquí donde Guillermo pudo encontrar en los cómics, en las historias ilustradas, en las películas clásicas de animación y de terror, este lugar de protección y cierta distracción del mundo exterior. Aquí hay algo muy interesante que creo cumplen las historias, de hecho, en cualquier medio que sean, pero para Del Toro particularmente en el medio del cine, que pueden de alguna manera sacarnos de nuestro contexto y adentrarnos a nuevos y variados mundos, que nos permitan distraernos y en cierto sentido imaginarnos a nosotros mismos en ellos. Esto es más real para los jóvenes y niños como Del Toro lo fue, que en los mundos de fantasía y ficción encuentran ese lugar seguro con el que pueden sentirse más invertidos, mundos comprendidos y delimitados por sus propias leyes y reglas. Uno en esencia más genuino a mentes creativas y curiosas, características propias de Del Toro, quien desde una edad muy temprana pudo apreciar y luego en sus películas replicar. Es así que gracias a esta formación, a lo largo de su filmografía, Del Toro otorga a los niños un rol liberador en el mundo fantástico, un escape para el espectador donde podamos apreciar la vida de diferente manera, en cierto sentido, donde los niños son puertas y puentes hacia lo inverosímil y caminos hacia lo desconocido. Lo interesante, y es a partir de esto que creo Del Toro logra diferenciarse de muchos creadores, es que deposita en los niños una muestra de luz resplandeciente a través de su inocencia. No una inocencia entendida comúnmente como ingenuidad, no, sino una inocencia que se muestra como una perspectiva sin prejuicios, abierto a un mundo que en los ojos de adultos comunes no es otra cosa más que simples cuentos de hadas. En esto podemos ver cómo en sus películas los niños tienden a ser la voz de la razón y los adultos no tanto, al estos últimos tener una mente cerrada, llena de prejuicios, y los niños una mente abierta y creativa rompe con lo que en primer lugar podríamos pensar, o con lo obvio y lo evidente. Así como esta contradicción con los niños y los adultos permeada alrededor de toda su filmografía, Del Toro juega también con más bipolaridades en diferentes niveles, siempre tratando lo obvio como lo incorrecto y lo aparente como lo falso. Ahora, dentro de este grupo de dualidades tenemos la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el bien y el mal, características en esencia contradictorias. Verán, para Del Toro nunca se trata de una o la otra, nunca se ha tratado de qué cantidad de bien se necesita para vencer el mal, o por así decirlo, qué tanta bondad se necesita para apaciguar la maldad del mundo. Eso no es lo que busca comunicar, porque siendo sinceros, no es genuino siquiera a nuestro mundo y a sus formas. Los conceptos de maldad y bondad, por ejemplo, no son y nunca serán sencillos porque siempre están sujetos a perspectivas, a intenciones del corazón y a trasfondos. El mundo que habitamos no es tan sencillo de comprender y por tanto, Del Toro intenta comunicar lo mismo en sus películas. En esto, su característica, o más bien elemento favorito con el que le encanta jugar, se encuentra en sus criaturas y en sus monstruos. Es así que nos enseña a sus monstruos como seres total o parcialmente compasivos, empáticos, a veces con problemas, preocupaciones, incluso voluntades, y al mismo tiempo tampoco ignora la brutalidad de sus características, el peligro y el potencial que tienen para hacer daño, para lastimar y para herir. Básicamente de ambos lados, con una dualidad como nosotros también tenemos, ya sea a través de Hellboy, por ejemplo, un superhéroe hijo de un demonio que es despreciado por su apariencia y origen, pero a su vez intenta ayudar a las personas. U otro ejemplo, a través del hombre anfibio, una criatura subacuática de aspecto horripilante que no tiene mala voluntad dentro de él.
Guillermo del Toro parece querer mostrarnos un rompimiento entre qué significa en verdad ser un monstruo y qué hace, qué crea en realidad uno. Del Toro parece preguntarnos con casi cada proyecto, ¿son las figuras y las expresiones? ¿Es la apariencia o es el trasfondo y el origen? ¿La capacidad física para hacer daño acaso? No, para Del Toro va más allá que todo eso, de manera que se crea un rompimiento con el estigma de qué son los buenos y los malos, de las buenas acciones y de las malas intenciones, de la oscuridad provocada e incluso de la luz generada, y nos muestra así cómo el mundo es en realidad un lugar lleno de grises, de falsas apariencias y donde a veces los buenos pueden ser los más malvados de todos, y las buenas intenciones pueden cargar con las peores consecuencias. Hablando en lo particular acerca de qué diferencia la monstruosidad de la normalidad, en el mundo roto que vivimos, Guillermo del Toro expresa la normalidad como un modo de vida opresivo, o al menos limitado, fijado bajo un estándar de cómo deberíamos de ser, cómo deberíamos actuar y el rol que supuestamente debemos llenar, pero sobre cualquier otra cosa que niega las fallas en nuestra propia humanidad, espacio donde emerge la verdadera monstruosidad. En la película de 1932, Los Freaks o La Parada de los Monstruos, el director Todd Browning examina este concepto de qué hace en realidad a un monstruo, y con ello nos muestra a los llamados monstruos o freaks de manera humana, rompiendo el esquema de los monstruos como seres horribles que en el interior pueden ser hermosas personas, que al mostrarnos la empatía y la fragilidad que cargan, podemos apreciar la humanidad que en verdad contienen. Children, they're monsters. Children. That is what most of them are. Children. Y a su vez, cómo tienden a ser aquellos que no logran identificar en ellos mismos sus desmedidas ambiciones y que no comparten la empatía y nunca se muestran frágiles, aquellos que son los verdaderos monstruos. En cierta manera, podemos ver aquí la relación que Guillermo del Toro hace con el rechazo que él también experimentó de niño, el rechazo que los monstruos tienen, cuestión con la que él pudo ver un significado más profundo que los monstruos comunican de singularidad, con el que él pudo sentirse muy identificado. Cuando era niño, los monstruos me hacían sentir que podía encajar en algún sitio, aunque fuera un lugar imaginario en que lo grotesco y lo anormal fuesen celebrados y aceptados. En casi todas las películas de Del Toro se repite esta tendencia en que los verdaderos malos de la historia nunca son los monstruos sino los humanos en sus películas. Así, de manera simbólica se muestra la verdadera humanidad de los humanos, que el peligro verdadero se encuentra finalmente en nosotros mismos y en nuestros intereses corruptos y ambiciones desmedidas que nos consumen al punto de convertirnos en aquellos que decimos temerles. Mucho de esto lo podemos ver claramente representado en Stanton's Carlyle, en El Callejón de las Almas Perdidas, la segunda película más reciente de Del Toro. Un hombre que fue llevado a la locura por su ambición desmedida y por sus propias decisiones. Termina en lo más bajo del mundo del circo como un freak, el rol más despreciable y triste en esos años en el circo. Sin embargo, esto puede ser llevado en muchos niveles y contextos, desde políticos malvados y corruptos, opresores contra la libertad de expresión o cualquier tipo de discriminación, hasta las pequeñas acciones de inseguridad, de crueldad y de apatía que vemos día tras día en las calles. Es aquí donde podemos ver la humanidad dentro de la llamada monstruosidad para Del Toro, tal como en seres heroicos como en Hellboy, que salvaguarda el mundo de malvadas entidades, fantasmas que salvan y dan avisos como Santi en El Espinazo del Diablo, criaturas amorosas como el hombre anfibio de La Forma del Agua. En estos y más, Del Toro ejemplifica el potencial de las buenas acciones, del poder en la personalidad distintiva e identidad de cada personaje y de sus cualidades. Y claro, nunca dejando de lado sus defectos, más bien, al contrario, haciendo de estos algo evidente, mostrándonos de manera sincera y transparente la humanidad imperfecta en ellos, cosa que si pensamos un poco puede ser difícil de ver en pantalla, que nos reta y que nos confronta, a sabiendas que es una carga que nosotros también llevamos. También podemos ver un claro sufrimiento en sus monstruos, una constante lucha que pretende emular lo que todos atravesamos en cierto sentido, la búsqueda de identidad,
Nuestro propósito, el ser, buscar, querido y aceptado. Todos son sentimientos naturales, más aún son aquellas características que nos hacen ser humanos. En la película de Cronos, por ejemplo, Jesús Gris se ve abrumado por su transformación en un vampiro. Al utilizar el dispositivo Cronos, teme ser rechazado por su nieta Aurora. Pinocho se siente inútil en un mundo donde es rechazado y señalado por cómo se ve y por lo que es. A través del sufrimiento de estos monstruos, podemos aceptar que nosotros tal vez también hemos sido rechazados y marginados en alguna etapa de nuestras vidas, que tal vez en las cicatrices que portamos, sean físicas, emocionales o de otro tipo, podemos abrazar la rareza, lo genuino y lo monstruoso dentro de nosotros. Sumado a esto, Guillermo considera a los monstruos con varios significados dependiendo del contexto, pero que siempre son símbolos de mucho poder. Habla de cómo los monstruos son creaciones nuestras que representan metáforas vivas que respiran. Algo que es muy interesante para él es cómo las criaturas tienden a ser reflejos no solo de nuestras emociones muchas veces, sino también de nuestras mitologías, de nuestras historias como sociedades y en muchas culturas de nuestro folclore. Para el Toro, esto siempre ha tenido sentido, pues como ya aclaramos, los monstruos terminan por ser espejos de sus creadores, es decir, retratos de lo que en realidad somos. Y si es así, ¿cuán monstruos somos más nosotros que ellos en realidad? Del Toro dice que cuando se niega la monstruosidad, de cierta manera se le oculta, pero cuando sacamos finalmente los monstruos a la luz, nos permitimos vernos a nosotros mismos en ellos. Podemos así aceptar nuestras deficiencias y nuestras imperfecciones. Nos permitimos finalmente, de cierta manera, perdonarnos a nosotros mismos. Creo yo que uno de los mensajes importantes que Del Toro pretenden transmitirnos es como en Frankenstein, que todos podemos ser seres incomprendidos, que somos lanzados a este mundo con una falta de significado y un camino no delimitado a seguir, que finalmente necesitamos el apoyo y la dirección de personas a nuestro alrededor para poder encontrar nuestro propósito, que realmente necesitamos a los demás para comprendernos también a nosotros mismos, para tomar buenas decisiones y que simplemente no podemos hacer nada solos. Finalmente, de manera casi irónica, Guillermo del Toro ha mencionado que él no hace particularmente cine de terror, como muchos incluyéndome podríamos pensar. Él dice que mezcla elementos de distintos géneros para crear su propia cosa y que articula historias a manera de fábulas y cuentos de hadas. En ellas, sus monstruos son símbolos, íconos y figuras que evocan toda una variedad de sentimientos y significados, en veces sí de destrucción y de maldad, pero otras donde son reflejos de esperanza, de amor y de curiosidad. En consecuencia, un género que definitivamente tiene horror en él, pero que no es tal cual eso. Es un balance imperfecto entre lo horroroso y lo hermoso. De esta manera, incluso en su forma de contar historias, Del Toro nos recuerda que los monstruos habitan en cada realidad muy en lo profundo dentro de nosotros, pero a su vez nos enseña que esa imperfección en nuestras almas bien podría ser lo más importante que cargamos y lo más distintivo como seres humanos.